Es un gusto poder encontrarnos una vez más a través de estos medios, las redes sociales, que hacen posible que podamos compartir, transmitir la palabra de Dios a cada uno de vuestros hogares. Es importante, hermanos, poder compartir esta palabra, poder estudiarla, leer la Biblia, algo que les recomendamos, no solamente para nuestro estudio, sino cuando usted escuche cualquier estudio de la palabra de Dios, usted pueda leerlo en la Biblia. Lea la Biblia. Con su lectura diaria de la Biblia, usted va a estar más capacitado para poder entender cualquier enseñanza. Y en esta oportunidad estamos con el libro de Romanos, continuamos con el estudio del libro de Romanos. Estamos ya en el capítulo 7 del libro de Romanos, donde presenta la segunda parte de la respuesta a la objeción que los enemigos del Evangelio se planteaban. Y Pablo, adelantándose a esas objeciones, aquí nos presenta la segunda objeción y lo plantea de la siguiente manera: ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? Y la respuesta es: en ninguna manera. Ya nos he explicado en la primera parte, en el programa anterior, de que el creyente no se entrega a la práctica del pecado. ¿Por qué? Porque ahora él entiende que tiene un nuevo dueño, un nuevo amo, que es Jesucristo. Y por tanto, él le debe obediencia, el creyente le debemos obediencia a nuestro nuevo amo Jesucristo. Nuestro antiguo amo era Satanás, el pecado. Ya no le debemos nada a él, ya no estamos bajo su autoridad. Por tanto, el creyente entendemos de que ahora nuestro servicio, nuestra vida es un servicio para agradar a nuestro amo, hacer su voluntad, la voluntad de Cristo. Por eso es que el creyente no está en una vida pecaminosa, no está en una vida sumida en el pecado, porque ahora entiende de que su nuevo amo, su nuevo Señor es Dios, es Jesucristo. Y ahora en la segunda parte de la respuesta a esta objeción de que ya no estamos bajo la ley sino bajo la gracia, el apóstol Pablo va a poner una ilustración, la ilustración del matrimonio, para hacernos entender mucho más la respuesta o nuestra posición ante esta pregunta, ¿no? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? No, en ninguna manera. Y aquí vamos entonces, para entender más a cabalidad este punto, vamos al versículo 1 del capítulo 7 de Romanos, que dice así: ¿acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? ¿No? Muy bien, en este primer versículo presenta un principio, el principio de la libertad legal ante la muerte de una persona. Y dice lo siguiente: nos está diciendo que la ley se enseñorea. Cualquier ley tiene efecto, tiene vigor, tiene fuerza sobre el ser humano mientras está vivo. Una persona cuando muere queda libre de toda obligación y derecho que las leyes le puedan exigir. De esa manera, la ley entonces no tiene efecto sobre los muertos, solamente tiene efecto sobre una persona que está viva. Es como cuando la policía persigue a un delincuente, ¿no?, acusado de múltiples crímenes. Mientras está vivo, la policía está presurosa en atraparlo y llevarlo al juez para que sea juzgado. Pero en ese huir, el delincuente muere, fallece. Ya la policía no tiene ninguna obligación sobre un muerto, ¿no?, mucho menos el juez. Las leyes perdieron efecto sobre ese delincuente que está muerto. Solo queda levantar el cadáver y darle sepultura, ¿verdad? De esa manera, el principio es ese simplemente, ¿no?, que la muerte nos desliga y nos libra de toda obligación a la ley, a cualquier ley, la ley terrenal sobre todo, ¿no? Eso lo conocían tanto judíos como gentiles, que eran los miembros de la iglesia de Roma. Y esto lo va a usar, este principio lo va a ilustrar, mejor dicho, a través de la analogía tomada del matrimonio. Y esto está en el versículo 2 hasta el versículo 3. Dice así, escucha atentamente: porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere,
es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido será adúltera. Amén. Entonces aquí va a tomar ya una ilustración, ¿no? Para ilustrar ese principio que la muerte termina con toda obligación legal a la ley, ¿no? Antes de poder estudiar esto es importante aclarar una cosa, de que aquí está tomando el matrimonio como una ilustración. El tema central no es el matrimonio, sino el matrimonio es tomado como una ilustración, una parte del matrimonio, para poder explicarnos la relación del creyente con la ley. A veces hemos pensado que esta es una enseñanza sobre el matrimonio, sobre el divorcio. No. Si queremos estudiar el matrimonio desde el punto de vista del divorcio u otras cosas, tenemos que ir a otros pasajes bíblicos, ¿no? Aquí solamente está tomando la parte de la muerte de uno de los cónyuges que va a liberar al otro de toda obligación matrimonial. Por eso cuando nos casamos dice hasta que la muerte los separe. Es decir, la muerte termina con toda obligación matrimonial en la pareja, ¿no? De esta manera, ¿no? Entonces hay que entender eso. El objetivo es tomar una parte de la vivencia del matrimonio para ilustrarnos una verdad específica. Casi lo mismo que ocurre con las parábolas, ¿no? Una realidad es usada para explicar una verdad profunda. Eso es lo que debemos entender aquí, ¿no? Entonces, es importante, ¿no?, ver cómo esta realidad de que la muerte de uno de los cónyuges libra de toda obligación legal al que queda vivo, esa ilustración se va a aplicar a lo que es nuestra relación con Cristo, nuestra relación con la ley, nuestra relación con el pecado. De la siguiente manera lo va a explicar así la aplicación de este principio en el versículo 4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto. Amén. Entonces, es importante la ilustración. Tampoco vamos a decir quién representa al esposo, quién representa a la esposa. No se está tomando la ilustración las personas en la ilustración. No se está tomando las personas, sino se está tomando el hecho de la muerte de uno de los cónyuges, ¿sí? Por tanto, no vayamos a hacer analogías de este tipo, quién representa al esposo y quién representa a la esposa, sino vamos también a desviarnos de lo que es la intención de la ilustración, ¿no? Por eso dice de la siguiente manera, así también vosotros, ¿no?, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, ¿no? Se toma solamente lo de la muerte. Cuando Cristo murió en la cruz, nosotros morimos con Cristo, ¿no? Y esa muerte nos libró de toda obligación a la ley. ¿Y a qué estábamos obligados a la ley? Uno, a cumplirla todos los días de nuestra vida para ser salvos. Eso ya no tiene efecto desde el momento que morimos con Cristo, que entregamos nuestra vida a Cristo, ¿no? ¿Qué efecto tenía la ley? Que por nuestros delitos, nuestros pecados, nuestras faltas, la ley nos condenaba a muerte, al infierno. Cuando hemos muerto con Cristo, pues esa condena, ese castigo de la ley también quedó sin efecto, como cuando las leyes quedan sin efecto sobre una persona muerta. Así, nosotros, al morir con Cristo, al identificarnos con la muerte de Cristo, la ley que nos condenaba, la ley que nos acusaba, queda ya sin efecto, porque morimos juntamente con Cristo. Pero lo hermoso es que no solamente nos quedamos en muerte, sino que Cristo resucitó y nosotros también resucitamos con Cristo. Por tanto, tenemos una vida nueva, ¿no? Si bien la muerte de Cristo nos desligó de la ley, de toda deuda a la ley, ahora que estamos vivos en Cristo, al igual que una esposa cuando muere su esposo queda libre, ahora puede casarse y no será llamada adúltera. Ahora nosotros hemos quedado libres de la ley que nos condenaba. ¿Para qué? ¿Para vivir una vida sin Dios y hacer lo que querramos? No. Hemos muerto con Cristo al pecado, a la ley, a Satanás. ¿Para qué? Para ahora ser
de otro, ser de Jesucristo. Nuestro nuevo esposo, tomando la analogía, va a ser Cristo. Cuando una esposa se casa con un varón, está obligada a estarle sujeta a su esposo, ¿no? A estar sujeta a su esposo. Pero cuando el esposo muere, ya esa sujeción termina. Y si se casa nuevamente, cuando se casa, ahora tiene que estar sujeta a su nuevo esposo, ¿no? Entonces, de esa manera, nosotros estábamos sujetos a Satanás y al pecado, a la ley, así como la esposa está sujeta al esposo. Cuando hemos muerto, esa sujeción ha sido disuelta ya, ¿no? Pero hemos resucitado con Cristo. ¿Para qué? Para casarnos con Cristo. Ahora, por eso se dice que la iglesia es la esposa de Cristo. Somos la esposa de Cristo. Ya no estamos ligados a nuestro antiguo esposo, por así decirlo, tomando la analogía que era la ley, el pecado. Ya no, ya. Ahora estamos en Cristo. Nuestro nuevo esposo es Cristo, ¿no? ¿Para qué? Para glorificar a Dios, para llevar fruto para Dios, ¿no? Entonces, nuestro servicio es para el nuevo esposo que es Jesucristo. Así como en la primera parte vimos, nuestro antiguo amo era Satanás, ya no le servimos más porque ya no pertenecemos a Satanás, sino ahora pertenece nuestro servicio a nuestro nuevo amo Jesucristo. Con esta siguiente analogía, pues entonces el apóstol Pablo quiere aclarar bien esto, ¿no? Ya nuestro antiguo esposo, que era Satanás, la ley, el pecado, hemos muerto para él, ahora resucitados, estamos libres ya de ese antiguo esposo para ser de nuestro nuevo esposo, que es Jesucristo. Por tanto, tenemos nosotros que vivir para ese nuevo esposo, que es Jesucristo, obedeciendo, sujetándonos, sirviendo. Por eso es que entendemos que el creyente, a pesar de no estar bajo la ley, ya no depende de la ley para salvación, ¿no? Ni para justificación. Ahora el creyente está sirviendo a su nuevo amo o a su nuevo esposo, que es Jesucristo. Tomando esas analogías, tomando esas figuras, entendemos pues que nuestra nueva vida ya no puede permanecer en el pecado, ya no puede seguir sirviendo al pecado. Ahora estamos sujetos a Cristo. Cristo es nuestro nuevo amo, Cristo es nuestro nuevo esposo. Por eso es que nuestra voluntad ya no está libre para hacer lo que queremos, sino nuestra voluntad está ahora sujeta a nuestro nuevo amo y Señor Jesucristo, y esposo también de la iglesia Jesucristo. Amén. Por eso es que es importante que entendamos lo que dice la Biblia. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, para vivir una vida agradecida. Aquel que nos salvó, nuestro nuevo amo y Señor, aquel que nos adoptó, Jesucristo, para gloria de Dios el Padre. Más adelante vemos en el versículo 5, nos dice lo siguiente: porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Podemos entender, cuando dice mientras estábamos en la carne, se refiere a estar en Adán, estábamos sin Cristo. Mientras estábamos en la carne, en Adán, en condenación, ¿no? Las pasiones pecaminosas, nuestros deseos, ¿no? Que eran estimulados por la ley, ¿no? Obraban, hacían las cosas, llevando fruto para muerte. En ese régimen antiguo, sin Cristo, todo lo que hagamos, todo lo que hacíamos, mejor dicho, nos lleva para muerte, ¿no? Versículo 6 ahora dice así: pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Aquí es importante esto, ¿no? Luego de haber entendido que ya nuestro estado de dependencia, sujeción, servidumbre cambió a Cristo, es importante entender que esto es ¿para qué? ¿Para ser salvos no vamos a servir a Cristo? ¿Vamos a servir la voluntad de Dios? No, somos ya salvos, sino que tenemos que vivir conforme a la voluntad de Dios para glorificar a Dios, para llevar fruto para Dios, ¿no? Juan 15:8 dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. ¿Cuál es el fruto? Nuestras buenas
obras. Amén. Nuestras buenas obras son ese fruto, porque somos hechura de Dios, creados para buenas obras, dice la Biblia. Entonces, una vida, un testimonio agradable a Dios, un testimonio que honra a Dios es importante en el creyente nacido de nuevo. Eso va a dar evidencia de que realmente usted ha muerto con Cristo y ha resucitado con Cristo, que usted es una nueva criatura. No se concibe una persona que diga yo ya acepté a Cristo y viva una vida como su vida antigua, vive una vida en pecado y después esté declarando no, yo ya soy salvo, no es así. El creyente verdadero va a buscar la santidad, va a buscar agradar a Dios. Si alguien dice yo soy salvo y sigue viviendo una vida pecaminosa, simplemente él no conoce lo que es la salvación. ¿Por qué? Porque la salvación en Cristo Jesús, la justificación, nos va a llevar a agradar a Dios, nos va a llevar a sujetarnos a Dios. Por eso es que estando bajo la ley ya no peca el creyente, ya no practica, ya no vive. Su intención ya no es vivir en el pecado, es servir a Dios. El creyente nacido de nuevo tiene ese deseo en su corazón de servir a Dios, lo que le llama normalmente el primer amor, ¿no? En su primer amor quiere hacer cuantas cosas para Dios. Bueno, no es solamente el primer amor, es el amor de Dios en el corazón del creyente, que toda su nueva vida, los años que viva, lo va a llevar a servir a Dios. Un deseo profundo de servir a Dios, de dedicar su vida a Dios. Eso es lo que ocurre en el corazón del creyente, y eso lo experimenta aquel que entrega su vida a Cristo. Aquel que no ha entregado su vida a Cristo, aquel que no ha dejado que el Espíritu Santo gobierne su vida, su corazón, lo convenza de sus pecados y lo guíe a Cristo, a entregar su vida a Cristo, esa persona no entenderá esto. Y pensará que porque ya no estamos bajo la ley sino bajo la gracia, pensará que es una carta abierta para vivir una vida pecaminosa. Pero no es así, mi hermano. El verdadero creyente va a guardarse, va a cuidar su vida espiritual, va a cuidar el templo del Espíritu Santo, que es su cuerpo, sus miembros, sus emociones, sentimientos, pensamientos, para servir a Dios, para honrar a Dios, para glorificar a Dios. Esta es la palabra, mis queridos hermanos, amigos, a través de la cual entendemos esto. Usted entiende que ya no está bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, bajo la gracia serviremos al Señor. En gratitud por ese favor inmerecido de la vida eterna, nos sujetaremos y someteremos nuestra vida a Cristo. Dios nos bendiga, Dios nos ayude para poder entender el Evangelio y dar un nuevo rumbo. Tal vez si hemos estado desviados, si hemos estado pensando que podemos aún pecar y que el pecado es algo que Dios no toma en cuenta en nosotros, eso es peligroso. Sí, Dios toma en cuenta nuestra vida ahora en Cristo, y entonces de hoy en adelante, si usted es un creyente verdadero, debemos vivir una vida para honrar y glorificar a Dios, apartados del pecado, apartados de la maldad, apartados de la carne, porque todo nuestro ser fue comprado, rescatado por Cristo, y a Él solo servimos. Oremos al Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, en este día, y pedimos tu bendición y misericordia sobre nuestras vidas, sobre nuestros corazones. Pedimos que tu palabra llene nuestra mente y nuestro corazón y haga de nosotros gente, Señor, redimida, gente, Señor, agradecida, gente sujeta, Señor, a tu palabra, a tu voluntad, porque ya no vivimos nosotros, sino Cristo vive en nosotros. Gracias por tu palabra, gracias, Señor, por tu Espíritu Santo, gracias, Señor, por esa fuerza que nos das para seguir adelante. En el nombre de Jesús, bendice a cada amigo, cada hermano, cada hermana que está allí escuchando este mensaje. Bendice su vida, fortalece su vida, Señor, y haz de él, ella, un hombre, una mujer conforme al corazón tuyo, Señor. Bendecimos, Señor, a todos nuestros amigos que están a través de este medio, Señor, escuchando tu palabra. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, mis queridos hermanos, amigos. Será hasta nuestra próxima transmisión de lo que es el libro de Romanos. Muchas gracias. Amén.